Buenos días y bienvenidos a la conferencia tropical educativa del programa PAPIN de los padres de Panhandle. Marilyn Ruiz lamentablemente por motivos de salud no puede estar presente el día de hoy, pero mi nombre es Eliana Tardío y voy a estar haciendo para ustedes la presentación acerca de PBS o soportes de comportamiento positivo para que puedan entender cómo aplicar esta educación y estos apoyos al plan individualizado de sus hijos. Comencemos entonces por explicarles un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos. Somos la red de familias con discapacidades. El programa PAPIN está debajo de la red con familias con discapacidades como uno de los proyectos del Centro de Padres de Entrenamiento e Información para personas con discapacidades de 0 a 26 años y sus familias. Somos una organización sin fines de lucro que hemos estado sirviendo a la comunidad por un número increíble de años. Y una de las características esenciales de nuestras organizaciones y de las redes de familias con discapacidades es que todas las personas que trabajamos aquí somos padres de hijos con discapacidades o somos personas que tienen una discapacidad y han aprendido a convertirse en autodefensores, que es el camino hacia el cual queremos enfocar a todos sus hijos menores de edad para que eventualmente ellos conozcan sus derechos y puedan también tomar las mejores decisiones para sí mismos. Aunque siempre hablamos de la ley, no somos abogados y nuestra tarea es la de ofrecer apoyo, información y ayudar a familias a identificar sus opciones para tomar decisiones educadas y así las mejores decisiones posibles para sus hijos el día de hoy para un futuro brillante. Comencemos por definir qué es PBS, conocido así en sus siglas por inglés, que en español sería PBS, respaldos para un comportamiento positivo. Los respaldos para un comportamiento positivo son un método de colaboración que encierran estrategias positivas que ayudan con la intervención para estudiantes con comportamientos inapropiados. El objetivo de toda esta presentación es que ustedes sepan que cuando el estudiante, el hijo de ustedes, o si ustedes son una persona con discapacidad que presenta problemas de comportamiento, entiendan que en ningún momento un estudiante puede ser destinado a no recibir educación apropiada o puede ser todo lo contrario, culpado de sus problemas de comportamiento, porque si podemos identificar que los problemas de comportamiento suceden porque el estudiante tiene una discapacidad, entonces es obligación de las escuelas, del distrito, de nosotros como padres, trabajar en equipo para asegurarnos que se le dan a nuestro hijo todos los apoyos necesarios para ayudarle con el comportamiento y para que pueda beneficiarse de la educación apropiada, pública, gratuita, a la que todos los estudiantes tienen derecho a acceder. ¿Qué dice el Acta de Educación para Individuos con Discapacidad al respecto? Desarrollo del IEP bajo el Estatuto 300-346, el equipo debe, 2I, en el caso de un niño cuyo comportamiento impida el aprendizaje de él, de ella o de otros, considerar si es apropiado estrategias, incluyendo intervenciones de comportamiento positivo, estrategias y respaldos dirigidos hacia el comportamiento. En conclusión, lo que queremos es demostrarle que esto es parte de la ley, es parte del proceso y siempre se deben buscar estrategias y métodos positivos para ayudar al estudiante a lidiar con su comportamiento y poder sobreponerse a él. Estos son servicios de respaldo en el desarrollo, correctivos u otros servicios como sean necesarios para asistir a un niño o a un estudiante con discapacidad a beneficiarse de educación especial. El Acta de Educación para Individuos con Discapacidad siempre se refiere al ambiente menos restrictivo, que quiere decir que bajo el Estatuto 300.550 siempre los estudiantes deben ser ofrecidos el ambiente menos restrictivo en todo lo posible y sin importar los retos debemos hacer todo lo posible porque nuestros estudiantes tengan tiempo incluidos con estudiantes de su misma edad sin discapacidad
y para eso nos vamos a asegurar de que se cumpla al alcance máximo y apropiado. Los estudiantes con discapacidades tienen que ser educados con estudiantes sin discapacidades. No nos olvidemos que el mejor ejemplo se toma de la vida real y es la mejor manera de poder ayudar a nuestros hijos para que encuentren ese balance. ¿Por qué utilizar PBS o soportes de comportamiento positivo? Las estrategias de disciplina tradicional, que son muchas de las estrategias con las que nosotros hemos sido criados como hijos, lamentablemente son reactivas, lo que quiere decir que inmediatamente cuando el estudiante en la escuela o nuestro hijo en la casa comete un error o se comporta de una manera que no cumple nuestras expectativas, cuando utilizamos disciplina tradicional, la primera reacción es por naturaleza culpar o castigar al estudiante o castigar al niño. Lamentablemente, cuando somos reactivos como educadores o como padres, estamos orientados hacia cambios a corto plazo. Porque no nos olvidemos que aunque el niño puede responder al castigo o puede aprender a tener temor, lamentablemente, eventualmente esto va a ir cambiando y vamos a perder la fuerza y vamos a perder la autoridad, porque no hay lógica en este tipo de castigo y en este tipo de comportamiento de nosotros como padres o como educadores. Es importante entender que la disciplina tradicional es reactiva y es completamente negativa. No hace ninguna diferencia y no hace ningún cambio o ningún impacto en el comportamiento de los niños. Castigar al estudiante sin respaldos positivos resulta en incremento de agresividad, vandalismo, falta de clases y abandono de sus estudios. Cuando los niños se sienten culpables, cuando los culpamos todo el tiempo, cuando los castigamos, les estamos enseñando que no son valiosos. Les estamos enseñando que están haciendo siempre algo equivocado. Y cuando hacemos esto, estamos construyendo en nuestros hijos, estamos creando sentimientos de inseguridad, de agresividad, de molestia, falta de autoestima, y eventualmente todo esto se refleja porque sabemos que los estudiantes que se sienten agredidos o los estudiantes que sienten que todo el tiempo les están diciendo que no son buenos, no van a querer ir a la escuela, no van a querer integrarse en la vida, van a perder interés por la vida y muchas veces van a desarrollar violencia y agresividad resultado del modo en que han sido tratados. Otras de las razones por las que debemos utilizar y por las que debemos defender el derecho de nuestros hijos a tener soportes de comportamiento positivo es entender que la creación de planes individuales de intervención va a ayudar antes que nada a recolectar toda la información necesaria para poder impedir los comportamientos problemáticos. Les va a enseñar a nuestros hijos nuevas habilidades. En vez de castigarlos por las cosas que creemos que están haciendo mal o castigarlos por la falta de habilidades sociales, les vamos a enseñar la manera correcta de hacerlo y los vamos a ayudar a salir de ese ciclo de comportamiento. A través de los planes individualizados de comportamiento se crea un sistema de respaldo para el estudiante. ¿Por qué utilizar estos planes en la escuela? Porque ya sabemos, y basados en estudios realizados, sabemos que PBS o soportes de apoyo de comportamiento son una aplicación estratégica en la que se respalda en evidencia. Existe evidencia de que sí funciona. Incrementa el desempeño académico. Cuando un estudiante se siente seguro, cuando un estudiante sabe que estamos tratando de ayudarlo, cuando un estudiante se siente apoyado y siente que puede cometer un error y que hay personas tratando de darle una mano, el estudiante automáticamente va a incrementar su desempeño académico, va a ser un mejor estudiante. Se incrementa la seguridad a todos los niveles porque no solo estamos ayudando a que el estudiante se sienta seguro, sino a que todos nos sintamos seguros en el aula, en la casa, en la familia, en la comunidad, porque todos sabemos cómo actuar, sabemos cómo reaccionar de manera positiva y sabemos que estamos haciendo el cambio y estamos haciendo lo correcto.
Vamos a disminuir a través de soportes positivos el comportamiento problemático y, como les decía hace un momento, lo más importante, vamos a establecer una cultura positiva a todos los niveles, lo que significa vamos a normalizar muchas veces la discapacidad y el comportamiento y vamos a permitir que todas las personas entiendan que son situaciones que probablemente vamos a ver, pero que con los apoyos necesarios vamos a ir extinguiendo poco a poco. Basado en que todo se aprende en la vida y que el comportamiento es uno de ellos, es importante siempre recordar esto. Cuando un niño no sabe leer, automáticamente lo que hacemos es enseñarle. Sabemos que los niños no nacen sabiendo leer, sabemos que los niños no nacen sabiendo nadar, sabemos que los niños no nacen sabiendo multiplicar y eventualmente cuando van creciendo sabemos que le vamos a enseñar a manejar, que le vamos a enseñar a ser independiente, pero lamentablemente no aplicamos siempre este principio al comportamiento, porque cuando los niños no saben comportarse, lamentablemente la reacción es castigarlos en vez de enseñarles a comportarse. ¿Por qué hay que enseñar estrategias positivas de comportamiento? Porque los educadores tienen el derecho de enseñar en un ambiente seguro y los estudiantes tienen el derecho de aprender en un ambiente seguro también. Entonces comencemos por hablar un poquito del proceso de las estrategias de comportamiento positivo. ¿Cómo se comienza? Se comienza observando el comportamiento. Los comportamientos solo se pueden definir cuando son observables y mesurables. Eso significa que como padres o como equipo, como IEP, como equipo de plan individualizado de educación, vamos a determinar que es importante observar en ambos lados cuál es el comportamiento y medir el comportamiento. En la escuela tomarán data o información de una manera más formal. En casa podemos utilizar un pequeño cuadernillo donde vamos a poner con fecha, donde vamos a poner cuándo suceden los comportamientos, cómo suceden, por qué suceden, cuándo paran, cuánto duran. Toda esta información vamos a tener que tomar nota y vamos a compartir esta información con la escuela porque esto les va a ayudar a definir cuándo suceden y cómo suceden los comportamientos. El proceso se trata de tratar intervenciones. Vamos a tratar diferentes estrategias para ver cuál es la estrategia adecuada y qué es lo que hace la diferencia en el comportamiento. Vamos a tener un plan provisional a través de estas estrategias. No nos olvidemos que recién estamos comenzando y tratando diferentes cosas. Vamos a crear un plan de intervención de crisis que es sumamente importante. Porque si nuestro estudiante o nuestro hijo sabemos que tiene crisis de comportamiento que lo pueden poner en riesgo o pueden poner en riesgo a otras personas, no esperemos a que eso suceda para tener un plan. Es importante tener un plan porque también al tener un plan estamos reduciendo todas las posibilidades y todos los riesgos de que el estudiante tenga que pasar por un mal momento y que lamentablemente pueda ser restringido o pueda ser probablemente herido en el proceso de tratar de manejar la crisis. Entonces, como padres es importante que siempre luchemos por asegurarnos de que este plan existe y de que se sabe qué hacer y que nuestros estudiantes, nuestros hijos están seguros en todo momento. Vamos a recolectar los datos en ambos lados, como les decía. No se olviden que como padres ustedes son importantes y también toda la información que traen a la mesa es determinante, por tanto lo tienen que hacer. Y se va a implementar una evaluación de comportamiento funcional, que es la evaluación profesional que permite determinar de una manera profesional cuáles son los comportamientos, por qué suceden o qué más puede estar sucediendo. La evaluación de comportamiento funcional es conocida en sus siglas en inglés como FBA o FBE y es importante que sepan que se llama Functional Behavior Analysis en inglés y es probable que sus hijos la vayan a necesitar para poder establecer el plan. Y no teman hacer preguntas y no teman nunca comunicarse con sus equipos, con las personas que están trabajando con sus hijos para asegurarse que entienden el proceso y para asegurarse que entienden toda la información que esto arroja.
El propósito de la evaluación es determinar las causas del comportamiento y, por supuesto, identificar las posibles intervenciones que, como decíamos antes, nos van a ayudar a controlar el comportamiento, a enseñarle al estudiante nuevas maneras de conseguir las cosas de una manera positiva y asegurarnos que todos están seguros y que todos están cumpliendo su derecho de educar en un ambiente seguro, de aprender en un ambiente seguro y de sentirse seguros como individuos. Acerca del comportamiento, siempre los comportamientos tienen dos funciones. O bien los comportamientos existen porque el estudiante o el hijo de nosotros de cualquier edad quiere adquirir algo o porque quiere evitar algo. Entonces mantengamos esto en mente cuando veamos que el comportamiento sucede. Hagámonos la pregunta qué quiere o qué no quiere y esa va a ser la mejor manera de comenzar a recolectar los datos. Por ejemplo, el ABC del comportamiento dice antecedentes, comportamiento, consecuencia. Eso lo vamos a seguir desarrollando en un poquito, pero por ejemplo, para adquirir o evitar, vamos a poner un ejemplo. Muchas veces los niños tienen comportamientos inapropiados para obtener atención. Muchas veces sucede que como padres les damos más atención cuando se portan mal que cuando se portan bien. Entonces, la mayoría de los niños desde pequeños aprenden que portándose mal van a tener atención inmediata. Y es eso lo que vamos a reeducar en nuestra tarea como padres, educadores, como profesionales y como comunidad. Cuando hablamos de antecedentes, de nuevo acabamos de decir antecedentes, dijimos comportamiento y dijimos consecuencia. Para poder entender todo esto, vamos a tener que reflexionar acerca de los antecedentes. ¿Qué es lo que sucede para que este comportamiento suceda? Entonces, antecedentes. ¿Quién está presente cuando el comportamiento ocurre? ¿Es este un comportamiento que solo sucede en la escuela o es este un comportamiento que sucede en la casa o solo sucede en el parque o solo sucede en esta situación? Eso nos va a ayudar a identificar si hay algo más que está sucediendo y probablemente el niño está tratando de expresar que hay algo más que le molesta y analizando el antecedente vamos a poder ser capaces de determinar eso. ¿Qué está sucediendo cuando el comportamiento ocurre? Muchas veces cuando analizamos los antecedentes nos vamos a poder dar cuenta que muchos comportamientos suceden por causas que nosotros no conocemos o no hemos logrado identificar. Un ejemplo es que muchos niños tienen comportamientos cuando hay sonidos agudos. Probablemente el doctor, el pediatra, el otorrino no puede identificar que esto está causando una molestia mayor en la parte sensorial. Sin embargo, como padres, cuando analizamos los antecedentes, podemos encontrar estas razones y podemos asegurarnos de darle a nuestros hijos las acomodaciones para evitar que estas situaciones externas influyan en su comportamiento. ¿Dónde ocurre el comportamiento? Es otra de las cosas importantes, saber también dónde ocurre, por qué ocurre, y contestando a estas preguntas es como vamos a determinar los antecedentes del comportamiento. Hablando de comportamiento, que es el próximo paso, ya hemos definido los antecedentes y probablemente si hacemos un buen trabajo vamos a poder encontrar un patrón que nos va a dejar saber por qué sucede el comportamiento. Cuando ya hemos definido eso, viene analizar el comportamiento. ¿Qué tan frecuente ocurre el comportamiento? ¿Cada cuánto? ¿Cada hora? ¿Todos los días? ¿Semanal? ¿Una vez al mes? Esto también nos va a ayudar a identificar por qué está sucediendo, si el niño está estresado, si está muy cansado, si solo sucede los viernes en la noche, quizás ha sido una semana más larga, entonces por eso lo importante es identificar esto. ¿Qué tiempo dura el episodio? Otra de las cosas, cuán intenso es el episodio. Importante también saber para poder definir cuánto apoyo necesitan nuestros hijos y saber si están en riesgo de autoagredirse o agredir a otras personas o saber cómo los podemos ayudar y si también es una buena opción dejar que el comportamiento se extinga por sí solo si eso es lo que necesitan para autobalancearse. Consecuencias, importantísimo.
No nos olvidemos que todos los comportamientos generalmente suceden porque las consecuencias están respaldando el comportamiento. Como padres, aunque nuestros hijos pueden tener una discapacidad que afecte sus comportamientos, no nos olvidemos que siempre la consecuencia va a tener un impacto real en el comportamiento y es importante ser perseverantes. Obviamente para niños o para estudiantes jóvenes, adultos con comportamiento, va a tomar más tiempo poder redireccionar los comportamientos, pero en la perseverancia está el cambio y es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias, ¿qué sucede después de que el comportamiento ocurre? ¿Qué sucede con la persona que tiene el comportamiento? ¿Qué sucede con nosotros como padres? ¿Qué sucede con la maestra? ¿Qué sucede con la escuela? Es importante saber cómo reaccionamos al comportamiento y analizar eso para saber qué cambios necesitamos hacer en las consecuencias para poder así también redireccionar el comportamiento. ¿Bajo qué circunstancias deja de existir el comportamiento? Muchas veces sucede que muchos comportamientos paran cuando ellos obtienen lo que quieren. Entonces es importante entender cómo puedo trabajar de una manera positiva para demostrarle que el comportamiento equivocado no le va a dar lo que quiere. Sin embargo, le voy a enseñar que cada vez que tenga el comportamiento positivo y siga las expectativas, sí va a poder conseguir las mismas cosas que antes le dábamos cuando su comportamiento era negativo. ¿Bajo cuáles circunstancias el comportamiento rara vez o nunca ocurre? ¿Y en qué sitio el comportamiento rara o nunca ocurre? La información de los padres en el análisis de comportamiento funcional, como les decía al comienzo, es sumamente importante. ¿Por qué? Ustedes como padres son las personas que mejor conocen a sus hijos. Ustedes como padres pueden mejor que nadie saber por qué sucede el comportamiento, cuál es la función del comportamiento, ya que ustedes ven el comportamiento de manera constante y pueden analizar de mejor manera y con mayor precisión cómo sucede, porque no nos olvidemos que nuestros hijos están en escuelas donde hay otros estudiantes, donde probablemente su comportamiento también es diferente porque está afectado por el entorno, y el entorno natural del niño es el hogar. Entonces ustedes van a poder determinar también por qué está sucediendo y cómo ayudar, y la información que ustedes provean es determinante y valiosa. La información que los padres provean va a ser documentada en un formulario a través de la entrevista que van a tener en la mesa de reunión con los otros profesionales, y esa información va a ser determinante para crear el plan de comportamiento cuando sea necesario. Plan de respaldos para un comportamiento positivo. Entonces, ahora estamos hablando de respaldar, del plan de respaldo, estamos hablando de crear el plan, y para eso vamos a necesitar analizar toda la información que hemos recolectado a través del estudio formal, que va a ser el análisis de comportamiento funcional. Vamos a hacer una conjetura acerca de cuál es la función del comportamiento y vamos a planificar, lo que significa con toda la información que hemos recolectado formal e informal a través de los padres y de la evaluación funcional de comportamiento, vamos a poder de cierto modo predecir cuándo los comportamientos suceden, y vamos a crear un plan para poder reemplazar estos comportamientos y poder así ayudar al estudiante a poder tener mejores comportamientos. Entonces, ¿el plan qué va a incluir? El plan va a incluir cómo el comportamiento nuevo será entregado. Esto significa, el plan nos va a dejar decir, cuando Carlitos comience a tener ataques en la escuela, que grita, que se jala los cabellos, que se altera, es así como vamos a manipular el antecedente. Ya sabemos que esto sucede por esta situación específica. Entonces, antes de que la situación suceda, vamos a darle los apoyos para que entienda que va a recibir apoyos, que no necesita estresarse, que entendemos su situación, que queremos ayudarle. Vamos a manipular las consecuencias porque también le vamos a enseñar que
necesita seguir los pasos, necesita recibir el apoyo, que puede confiar en otras personas, y esto va a ayudar a que las consecuencias sean positivas, porque haciendo su esfuerzo va a ganar mucho más que respondiendo reactivamente a una situación. Y de nuevo, esto se crea con mucha perseverancia y trabajo en equipo. Vamos a determinar cuáles son los servicios que van a ayudar a que las cosas sucedan, y esto puede incluir instrucción especial o servicios relacionados de cualquier tipo. Hay que determinar el reemplazo del comportamiento positivo, lo cual permitirá al niño adquirir la misma función con la función positiva, lo mismo que antes adquiría con la función negativa. Entonces, de nuevo, hay un ejemplo típico como padres en el hogar. Si antes el niño lloraba y se tiraba los cabellos porque quería que le compremos el juguete y con eso conseguía el juguete, el niño ha aprendido probablemente que esa es la manera de conseguir el juguete. Y este es un ejemplo súper básico, pero fácil de entender porque aplica a todo. Pero ¿qué pasa si como padres hemos identificado a través del antecedente que el problema es que el niño llora porque ya se acostumbró que llorando y gritando en lugares públicos consigue lo que quiere? Entonces hemos identificado el antecedente, hemos identificado el comportamiento, y paso siguiente es que vamos a cambiar la consecuencia. ¿Cómo vamos a cambiar la consecuencia y vamos a lograr esto, que es el reemplazo del comportamiento? Vamos a demostrarle que para conseguir ese juguete, en vez de llorar, tiene que hacer un buen trabajo. Y le va a costar quebrar el ciclo. Generalmente son 45 días los que se tarda en quebrar un ciclo de comportamiento, y que los niños entiendan o las personas jóvenes entiendan que hay un nuevo comportamiento que se está utilizando. Entonces, otra de las cosas es que en ese periodo va a ser más estresante que nunca, porque quizás más que nunca va a llorar, quizás que nunca va a patalear, va a hacer cosas que antes no hacía, y eso no significa que no está funcionando el plan, sino que todo lo contrario, estamos en la etapa en la que estamos quebrando, deshaciendo ese comportamiento y le estamos enseñando un nuevo comportamiento. ¿Ok? Lo que queremos con los respaldos de comportamiento positivo es permitir a los niños un logro funcional mayor que el comportamiento negativo. Entonces, si antes le dábamos la atención cuando el comportamiento era negativo, ahora vamos a tratar de quitarle atención cuando el comportamiento sea negativo, que es muchas veces ignorar dentro de todo lo que sea obviamente correcto y seguro para él, y vamos a hacer una celebración inmensa cuando lo haga bien, y cuando lo haga bien es cuando va a recibir premios, cuando va a recibir atención, cuando va a recibir celebración. Entonces es cuando va a conseguir las cosas que quiere. El plan de comportamiento positivo también puede incluir, como les decíamos antes, un plan específico de crisis si es necesario, y desde mi perspectiva como padre de personas con discapacidad, yo creo que siempre es necesario hablar con la escuela y con los centros de cuidados acerca de este plan de crisis para no enfrentarnos con sorpresas y asegurarnos de que si hay una crisis, ellos sean conscientes de cómo queremos que nuestro hijo sea tratado y de cuál es la manera segura y correcta de responder a esta situación. Cuando todos hablamos, analizamos y llegamos a un acuerdo, podemos asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto y de que estamos preparados para la crisis. El plan tiene que ser realizable, otra de las cosas, tiene que poder realizarse. Y ¿es el niño capaz de cambiar el comportamiento o es parte de la discapacidad? Es una pregunta que siempre nos hacemos cuando los estudiantes o los hijos tienen discapacidades más significativas. Entonces hay que también hacer ese análisis con los profesionales. Entender como padres que aunque hay comportamientos sumamente difíciles cuando los hijos tienen discapacidades mayores, tenemos que trabajar y seguir siendo perseverantes hacia el cambio de comportamiento, porque también es la base de que si una persona aprende a portarse negativamente para conseguir algo, tiene la capacidad de comportarse positivamente. Involucra mucho esfuerzo, pero vale la pena porque con todo nuestro trabajo estamos haciendo la diferencia y dándole a nuestros hijos la oportunidad de entender que pueden ser parte de la sociedad de una manera positiva, natural, con sus propios errores como todo el mundo, pero siempre tratando de hacer su mejor esfuerzo sin importar sus límites.
Entonces, ¿cuáles son ejemplos, por ejemplo, siendo redundante, acerca de discapacidades que pueden tener una mayor incidencia de comportamiento? ADHD, cuando el niño es hiperactivo, es totalmente natural que va a tener una mayor tendencia a tener comportamientos reactivos. Desórdenes bipolares, que sabemos que son desórdenes neurológicos mayores. Desorden de fatiga postraumática, discapacidades de desarrollo diversas. De nuevo, entendamos que sí hay mayores tendencias, pero sí también con un buen plan y con el propósito y con el trabajo, siempre es posible mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. A través de los soportes de respaldo positivo hay que planificar los componentes y para poder tener antecedentes e información importante y valiosa y real, es importante definir cuáles son también las causas. Muchas veces lo que provoca el comportamiento son razones preactivas, que significa que el problema está en el medio ambiente y cambiando algo en el medio ambiente o protegiendo a nuestro hijo de ciertos estímulos en el medio ambiente, vamos a conseguir que su comportamiento mejore. Y ese es el ejemplo que les decía de sonidos agudos, de la luz, de muchos sonidos, que se estresa, que causa mucho estrés y eso incita al comportamiento. Es importante tenerlo en cuenta. Cuando determinamos que el problema de comportamiento es falta de habilidades sociales, obviamente le vamos a enseñar, nos va a costar más, va a ser más difícil, pero vale la pena. Funcional es cuando determinamos entonces que a través de las consecuencias definitivamente vamos a poder hacer el cambio que necesitamos. Otra de las cosas es entender que muchas veces el comportamiento se ve afectado por el estilo de vida de los propios niños y no podemos obviar que cualquier niño, sin importar su condición, si vive en ambientes que son hostiles, si vive en un hogar donde hay muchas peleas, donde hay gritos, donde no hay apoyo, obviamente también va a demostrar problemas de comportamiento y es entonces cuando tenemos que analizar si realmente el niño, el comportamiento que tiene es relacionado a la discapacidad o es relacionado al estilo de vida y ver cómo podemos hacer cambios para poder ayudarle. Cuando hablamos de comportamiento y discapacidad, podemos tomar aquí el siguiente ejemplo para entender cuándo podemos hacer la diferencia. En el ejemplo dice, si el niño grita interrumpiendo la lección para obtener la atención de la maestra, sabemos que tiene una discapacidad. Siempre hagámonos la pregunta, ¿qué es apropiado? ¿Qué hacen los otros niños para ganar la misma atención? Probablemente la mayoría levantan la mano. Entonces, no asumamos que porque el estudiante tiene una discapacidad está bien que grite. Primero, antes que nada, preguntémonos, ¿puede él levantar la mano y aprender esta función de comportamiento positiva para obtener la atención de la maestra de la misma manera que sus otros compañeros? Es importante hacernos esta pregunta. Probablemente la respuesta va a ser sí, y la respuesta va a ser sí puede, pero le va a costar más tiempo y vamos a tener que enseñarle 1, 2, 3, 4, 10 veces, 100 veces, pero va a llegar el momento en que lo va a aprender y se va a dar cuenta que esta es la manera correcta. Entonces, hagamos nuestra pregunta como padres, como educadores y siempre asegurémonos de tener expectativas altas acerca de todas las personas sin importar su discapacidad. ¿Qué va a pasar cuando hagamos cambios radicales en el comportamiento de nuestros hijos y cuando decidamos que es hora de implementar un plan en equipo y cuando nos pongamos todos manos a la obra y seamos lo suficientemente fuertes para seguir el plan pese a los problemas y a los imprevistos y a cualquier cosa que suceda? Van a haber estallos de extinción. Cuando se dice estallos de extinción, se refiere a lo que les hablaba hace un momento. Va a haber un periodo en el que los comportamientos se van a poner peores que nunca, porque esos son los estallos, van a explotar porque sienten que las cosas están cambiando y se están saliendo de su control, y eso significa que están lidiando con el cambio y que están lidiando con la redirección y todo lo que está sucediendo en su cerebro para entender que lo que habían aprendido a hacer y